Hola, profe, ¿cómo estás? Espero que esté bien. Feliz día, feliz mañana, feliz tarde, feliz noche. Espero que esté muy bien. Bueno, nada, el video va obviamente a tratar de qué es un registro mercantil, qué es un RIF y cómo son los pasos a seguir para registrar una empresa en Venezuela. Como hice en el anterior video, voy a dejar imágenes referenciales mientras voy a ir hablando, y al final voy a dar un pequeño conclusión de lo que pude investigar. ¿Qué es el registro mercantil? El registro mercantil es una institución pública en Venezuela que está regulada por el SAREN, que es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. La función de este es brindar seguridad jurídica y publicidad a los actos de comercio. Su objetivo principal es que cualquier persona pueda conocer la situación legal de una empresa. Puede ser quiénes son sus dueños, cuál es su capital, si tiene deudas o si tiene algún embargo. Al inscribir una empresa en este registro, esta adquiere una personalidad jurídica, lo que significa que la empresa ahora existe legalmente como un ente completamente separado de sus dueños. Una figura también muy importante en Venezuela es el RIF, y a veces no sabemos muy bien cuál es su significado. El RIF es el número de identificación tributaria único y obligatorio en Venezuela. Este es emitido por el CENIAT, que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y su principal función es que sirve para controlar y hacer seguimiento a las obligaciones tributarias de una persona o empresa. Y es de carácter obligatorio. Toda empresa debe tener su RIF vigente para poder facturar, declarar impuestos y realizar trámites legales o bancarios. En Venezuela, para poder registrar una empresa, el ente regulador de este registro es el SAREN, como expliqué anteriormente. El SAREN tiene un portal web donde ahí tú haces todo el registro. Anteriormente, este proceso era muchísimo más engorroso y creó esa sensación de que te colocaban trabas en el camino para no poder lograr el proceso final, que era poder lograr el registro de esa empresa. Como vamos a poder ver en este momento, realmente los pasos a seguir son bastante sencillos, a pesar de que obviamente tiene sus dificultades, sobre todo por el tema de Internet en Venezuela. El primer paso es el registro en el portal web del SARE, que antes cualquier gestión, la persona tiene que tener un usuario. Se recomienda, obviamente, que sea el abogado tramitador, porque eso es algo importantísimo. Que para poder registrar una empresa se recomienda, es indispensable prácticamente, tener un abogado de confianza que pueda hacer ese trámite él directamente. Entonces, esa persona o tú como usuario principal debes de crear una cuenta en el sistema de trámites en línea del SAREN. Todo el proceso inicial se gestiona desde ahí. Hay que recalcar que toda esta información que se está dando está alojada desde la página web del SAREN y realmente las podemos investigar muy fácilmente. El segundo paso es la búsqueda y reserva de denominación comercial, es decir, si el nombre que tú quieres reservar está disponible. Esto se hace también a través del portal web. Se solicita la búsqueda del nombre que se le queda a la empresa. Si el sistema arroja que el nombre está disponible, se procede a hacer la reserva. Esta reserva hay que recalcar que tiene una vigencia obviamente temporal, no es, esta reserva no es de por vida, realmente si no cumple todos los procesos que posteriormente voy a decir, esta reserva obviamente se cae y vuelve a quedar disponible el nombre. Después de esta reserva se pagan las tasas correspondientes, y bueno, realmente se adelanta al siguiente paso, que es la redacción del documento constitutivo y carga de todos los recaudos. Los recaudos también se hacen en línea. Aquí, como dije anteriormente, vamos a necesitar un abogado colegiado. Este debe redactar y visar el documento, el acta constitutiva y los estatutos de la empresa. Que es visar, obviamente, es firmar el documento. Posteriormente, en el portal de Saren se van siguiendo los datos de todos los socios, del capital y los directivos y se cargan digitalmente. Obviamente, el formato que es universalmente admitido es el PDF y los recaudos son el documento constitutivo visado, es decir, firmado por el abogado, cédula de identidad y RIF vigente de los socios, la carta de aceptación del comisario, que es el contador público que auditará a la empresa, junto a la cédula, RIF y la constancia de inscripción en su colegio profesional. Además de eso, se tiene que entregar el soporte del capital social, que es el comprobante de apertura de cuenta bancaria a nombre de la empresa, información o inventario de bienes, firmado por un contador público también colegiado. Como quinto paso, se hace el pago del arancel de tributos fiscales. eh, con la PUC generada, o sea, la planilla única bancaria, se realiza el pago de los impuestos y derechos de registro correspondiente al fisco, lo cual se puede hacer a través de la banca pública o a los canales indicados en la misma planilla. Otro paso a seguir, que también es completamente virtual, es la revisión legal y emisión del PUF. Eh, ¿Qué sería ese PUF? Es la planilla única bancaria.
Esto lo que hace es que el departamento legal del registro mercantil revisa los documentos cargados en el sistema. Si hay errores, se devuelven obviamente con las correcciones. Si todo está en orden, el sistema aprueba el trámite y emite esa planilla, que sería el PUB, que es la planilla única bancaria. A partir de aquí, en este sexto paso, entramos en la parte presencial. Realmente es uno de los pocos pasos donde tienes que trasladarte de sitio. Porque todo lo que dije anteriormente y como vamos a ver posteriormente, también los siguientes pasos van a poderse dar de forma virtual. Pero en este paso en específico, que es la firma y el otorgamiento, obviamente después del verificado el pago en el sistema, se habilita una fecha para el otorgamiento. Este es el único paso, como dije, que es estrictamente presencial. Los accionistas, el abogado y el comisario deben acudir físicamente al registro mercantil, obviamente para firmar el acta constitutiva en los libros del Estado ante el registrador. El séptimo paso, y ya prácticamente finalizando el proceso, entramos en la parte de la publicación del acta constitutiva. Eso sucede obviamente después de salir del registro con ya el documento sellado y firmado, y este debe ser publicado un pequeño extracto del mismo en un periódico de circulación mercantil o una gaceta territorial para darle publicidad y cumplir con el Código de Comercio. Luego de ello, ya realmente la empresa, al estar ya registrada y publicada, la empresa ya tiene esa personalidad jurídica que hablábamos anteriormente. Y los siguientes pasos son de carácter igualmente obligatorio. La persona, el abogado que acompaña a la empresa, tiene que dirigirse al CENIAT para tramitar el RIF jurídico y luego inscribirse en instituciones como el Seguro Social, el INSES, el BANAVI y el Ministerio de Trabajo. Y bueno, profe, realmente me parece muy interesante el conocer sobre todo los pasos a seguir, como usted nos había dicho en clases. Me parece que es algo clave para nuestra carrera, pero también para futuros emprendimientos que a lo mejor pasen de ser un emprendimiento a realmente una empresa legalizada. Entonces, a veces nos colocamos esas trabas porque creemos que el proceso es mucho más engorroso que realmente lo que es. Y realmente es un proceso que, a pesar de que esa limitación de internet a veces que tenemos, o de luz, o de la misma página que a veces puede llegar a caerse, realmente es un proceso muy sencillo y muy rápido que no tiene una mayor complicación. Y realmente justamente es algo que aprendí en esta clase y me parece súper interesante. Entonces, bueno, espero que le haya gustado el video. Muchísimas gracias y hasta luego.